Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por darse el tiempo de venir a esta charla. Pues vamos a hablar de inteligencia artificial para MIPYMES, ¿no? Y a mí me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Quiénes de aquí ya utilizan inteligencia artificial que no sea el ChatGPT? Varios, qué padre, me da mucho gusto, cada día más. ¿Quiénes piensan que la inteligencia artificial es algo que está llegando, pero que es una amenaza? 2, 3. Depende, muy bien. ¿Quiénes piensan que es algo exclusivo solo para los grandes corporativos? Bien, pensamos que es democrático. Padrísimo, pues. El día de hoy lo que quiero es quitar algunos mitos al respecto de la inteligencia artificial, darles algunas rutas de acción para que puedan implementar algunas de estas inteligencias en sus empresas, desde un punto de vista sin grandes inversiones, que lo podamos hacer nosotros, de manera práctica, de forma tal que podamos ser más competitivos, porque esto es una ola muy importante que llegó. ¿Qué te genera esta imagen? ¿Quién sabe quién es ese? Terminator, ¿verdad? ¿Quién no sabe quién es Terminator? ¿Todos saben quién es Terminator? Qué bueno, pensé que me iba a llevar unos minutos explicándolos. Pero, ¿alguien me puede compartir qué le genera esta imagen? ¿Perdón? ¿Futuro? Miedo. Incertidumbre. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Quiénes, cuando ven el tema de inteligencia artificial, así como nos siembran muchos miedos de muchas cosas, pensamos que esto puede pasar? Yo sí lo he pensado, digo, caray, esto no vaya a ser que un día nos despertemos con alguien que viene del futuro a salvarnos, ¿no? No lo sabemos. Porque de eso habla el tema de la singularidad, ¿no? Que podemos llegar a este tipo de cosas. Pero al final, la inteligencia artificial, hacer algo que vislumbramos tan poderoso, nos genera incertidumbre. Pero mira, vamos a entenderla mejor, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la parte más amplia de distintas cosas que están pasando. Y hay desde el aprendizaje de máquinas, que es el machine learning, o el tema del deep learning. Pero para no meternos en embrollos de significados al respecto, se los voy a explicar de una manera que espero sea relativamente más simple, porque por lo menos a mí me lo resolvió en algún momento. Al final del camino, la inteligencia artificial son muchas capas. Y no es otra cosa que un montón de datos y un montón de algoritmos y un montón de programación que le dice a una máquina cómo interpretar ciertas cosas. Y una vez que interpretó esas ciertas cosas, pasa a otra capa que le da más datos y nuevos algoritmos y nuevas formas de interpretar las cosas. Y así sucesivamente. Por eso la inteligencia artificial necesita servidores muy poderosos que consumen mucha energía porque están constantemente almacenando, analizando y manejando datos. Y eso, un algoritmo que hace que la máquina aprenda, en el tiempo, pues esos son más datos, porque no es como nosotros que aprendemos algo y queda en la memoria, que al final es parecido, pero para la máquina son más bits, son más datos y más memoria, y más memoria, y más memoria, y por eso es tan importante entenderlo así. Ahora, cuando hablamos de cómo se programa una máquina, debemos de entender que la máquina entiende ciertas cosas y le podemos decir, tú haz con este algoritmo y esta información tal y tal y tal tarea, y esto te genera una cierta información y sobre eso puedo analizar datos, puedo analizar hojas de cálculo, puedo analizar un sinnúmero de información del tráfico de una ciudad y muchas cosas. Pero lo que está más al alcance de nosotros no son estas programaciones específicas,
que son parte del entorno y de las escaleras de inteligencia artificial. Lo que está a nuestro alcance es la inteligencia artificial generativa, que esa, gracias a preguntas que en términos técnicos se les denominan prompts, gracias a esas preguntas que le hacemos, investiga, va a bases de datos existentes o que también le podemos sumar y genera resultados de acuerdo a lo que le estemos preguntando o cuestionando. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, no es otra cosa que una máquina que está entrenada para responder, buscar datos y tratar de generarnos lo más exactamente posible la información que responda a lo que le estamos preguntando, de una manera mucho más interactiva. Pero al final del camino todavía no es perfecta, todavía le falta mucho por avanzar y hay cosas que no puede hacer porque le falta algo muy importante a la inteligencia artificial: sentido común. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. La inteligencia artificial, hablando de todos estos aprendizajes, si nosotros fuéramos quienes programamos algo, vamos a poner algo muy común, el Walmart. Vamos a un Walmart o a una tienda y le decimos, a ver, inteligencia artificial, hazme una correlación de por qué cuando se venden elotes también se están vendiendo pulparindos. Y la máquina hace esa correlación y dice, claro, hay una correlación muy cercana de por qué se venden elotes y se venden pulparindos. Y la inteligencia artificial nos daría, tienes una correlación de un X punto cacho, y es entonces que compra pulparindos porque se venden elotes. ¿Les hace sentido a ustedes? La realidad es que no. ¿Qué tendría que ver comprar pulparindos con elotes? Pero resulta que cuando van a comprar elotes o lo que sea, la máquina no sabe que a la salida del Walmart, en la caja, ¿qué nos encontramos? Con los pulparindos. Y resulta ser que compramos el pulparindo y a la vez el elote que llevábamos. ¿Y qué resulta? Porque tal vez va a ir niños a la fiesta por los elotes o lo que sea, pero la máquina no sabe que compramos el pulparindo, 1, porque está cerquita de la salida, 2, porque llevábamos un niño con nosotros y empezó a llorar por el pulparindo, y 3, porque tal vez nos gustan los pulparindos. Pero la máquina solo sabe que hubo una correlación y la tiene, y es para la máquina relativamente suficiente. Pero esto lo hace porque no tiene sentido común. Y esa es una de las grandes ventajas de todas las personas que estamos aquí, que tenemos sentido común. Entonces, programar, y la diferencia es programar con inteligencia artificial, hay una diferencia muy grande. Perdón, programar es decirle a alguien, oye, de aquí para ir a la Gran Plaza, sales del estacionamiento, Avenida Vallarta, das vuelta a la derecha, avanzas 400 metros y del lado derecho vas a ver la entrada al estacionamiento y ahí es la Gran Plaza. Eso es programar para una computadora. Inteligencia artificial es darle el mapa a la computadora y que sepa interpretar cómo llegar a la Gran Plaza usando el mapa. Es una gran diferencia, pero es muy importante que la tengamos en mente. Un sistema de inteligencia artificial tiene varios componentes, 5 principales entre otros. Evidentemente, datos. Pero si los datos están mal, la información que me va a arrojar la inteligencia artificial va a estar mal. Si yo le pongo datos de inventarios de mi negocio a la inteligencia artificial y están mal, no hay manera que la inteligencia artificial, por más bien programada que esté, me vaya a dar resultados que se apeguen a la realidad, porque los datos están mal. Y uno de los grandes retos ahora con la inteligencia artificial es que lee muchos datos. Y si una página web está mal o está desactualizada o la encontró con información que no es correcta, sí nos va a dar un resumen,
pero va a estar mal, o desactualizado, o incorrecto. Entonces, la máquina, solo de esos datos, tiene algoritmos, que esos algoritmos en esas capas que les he ido diciendo generan entrenamientos, que a su vez hacen pruebas, que a su vez se facilita la interacción con nosotros a través de una interfase de usuario que nosotros le denominamos ChatGPT o el buscador de Google. Pero todo mundo lo tenemos. Todos los días, todo mundo utilizamos inteligencia artificial, aunque probablemente no nos hubiéramos dado cuenta. Netflix, cuando nos sugiere una película, está usando inteligencia artificial para decirnos qué película nos gustó o nos podría gustar. A veces le atina, a veces no. Asimismo Spotify, asimismo cuando usamos los mapas están usando inteligencia artificial y está haciendo un sinnúmero de cosas. Y entonces, para darles un ejemplo de también cómo podemos usar la inteligencia artificial, cuando estaba haciendo este slide, dije, me tardé mucho haciendo este collage. Verdaderamente, ¿no lo podrá hacer mejor la inteligencia artificial? Y dije, vamos a ver qué pasa si le digo a la inteligencia artificial que me lo haga. Y sin yo ponerle las fotos, lo genere. ¿No? Y generó esto. La verdad, el otro está bien, pero este hasta el loguito le puso de las empresas, ¿no? Se ve mucho más institucional y tal. Y esto lo hace relativamente fácil la inteligencia artificial. ¿Cómo? No se pierdan el siguiente capítulo, ahorita les digo, pero al final de cuentas sí lo hace. Entonces, la inteligencia artificial sí puede ser un socio estratégico de nosotros. Hay un autor muy importante que se llama Tom Siebel. ¿Alguien ha escuchado de Tom Siebel? Él tiene una empresa, nació en el Silicon Valley. Era un ejecutivo de Oracle y vendía un CRM. Fue con los directivos de Oracle y les dijo, oye, yo tengo un CRM cuando todavía no eran muy de moda y con esto podemos administrar a nuestros clientes y les podemos dar. ¿No te late que nos asociemos? Lo mandaron a volar. Pues él dijo, pues me voy a volar y puso su CRM. Como a los 5 años Oracle se lo compró en no sé cuántos miles, cientos de dólares y regresó el CRM a Oracle. Y él con esa lana puso una empresa que se llama C3AI, que las siglas lo que significan son temas de inteligencia artificial, y me explicó como 30 veces qué significa el C3A y no me acuerdo. Pero este hombre es muy interesante porque tiene un libro que se llama Digitalización, se lo recomiendo mucho. Y si nos espantaba el Terminator, el libro de digitalización probablemente nos tenga que espantar más a nosotros. Normalmente, los procesos evolutivos pensamos que suceden paulatinamente, porque así nos lo pintó el tema de Darwin y cómo iba avanzando el ser humano, ¿no? Y entonces creemos que nacimos ajolotes y un día ya podemos caminar por la calle, ¿no? Pero la realidad es que en la historia está comprobado que son procesos abruptos, fuertes, de un solo jalón, originados por agentes externos. Ejemplo, el famoso asteroide que mató a los dinosaurios. Eso fue un proceso evolutivo, mató a los dinosaurios y se generaron nuevas especies. ¿Qué quiere decir? Que no es cierto que las cosas son paulatinas. Acordémonos, por ejemplo, de la revolución industrial. La revolución industrial nacieron las máquinas y cambió todo. Y en lugar de encontrar a 100 trabajadores en el campo, encontrábamos a 2 máquinas en el campo con 5 trabajadores probablemente. Esa circunstancia es muy probable que se repita con la inteligencia artificial. Por eso varios de nosotros, nuestros miedos es que perdamos la chamba y cosas de esta. Pero no necesariamente tiene que pasar así. Estoy seguro que va a haber cosas al respecto y va a haber una evolución al respecto. Pero lo que este hombre dice es que la digitalización es para las empresas como el asteroide para los dinosaurios.
Fíjense bien, la digitalización es para las empresas lo que el asteroide fue para los dinosaurios. ¿Y qué es la digitalización? La digitalización significa para muchas empresas tener página web, significa guardar las cosas en la nube, significa tener e-commerce, significa tener inteligencia artificial y significa tener manejo de Big Data. 5 cosas. Si no la tiene tu empresa, probablemente la digitalización se convierta en ese asteroide. ¿Cuánto tiene tu empresa de eso? Cada quien sabe. Pero lo que no sabemos es que hoy por hoy tenemos muchísimas herramientas que nos deben de ayudar a administrarnos mejor y no las usamos. Y de eso vengo a hablarles el día de hoy. Porque resulta que debemos de usar las herramientas para hacer nuestra vida más eficiente. Por ejemplo, ¿quién de ustedes maneja un correo electrónico? Todos. ¿Quién de ustedes tiene filtros en su correo electrónico para poder controlar y administrar sus mensajes de manera adecuada? Ya es como la 30 parte del auditorio. ¿Sí se ve? ¿Quiénes de ustedes a través de su correo electrónico utilizan colaboración con tareas y esquemas colaborativos para modificar documentos? Va cayendo la lista, ¿se ven? Y todo esto lo tenemos a nuestro alcance y aunque pareciera que no es inteligencia artificial, tiene algo de eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que podamos aprovechar y tener a ese socio? Entonces, esta charla lo que quiero es que vaya del mito a la oportunidad, porque la inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, es una herramienta muy accesible y sí, las grandes empresas la usan, pero hoy también la podemos usar cualquiera de nosotros. Algunas estadísticas. De acuerdo a McKinsey y a otras instituciones, el 60% de las empresas, cuando utilizan inteligencia artificial, tienen ahorro en tiempo y dinero. El tema de las atenciones a clientes a marketing se eficientizan de 1 a 4. Somos 4 veces más eficientes. La eficiencia en los equipos es mucho más grande. Y aquí hay retos, inclusive hubo un volumen del Harvard Business Review como del mes de abril de este año, en donde decía qué van a hacer los departamentos de recursos humanos con el tiempo libre que tienen las empresas con su personal que utiliza inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a ser mucho más rápidos para esto? Y hay una posibilidad de que el 50% de los empleados bye, ¿no? ¿Cómo logramos que no seamos nosotros? Esta inteligencia artificial que ven en la pantalla es cortesía de Devlin y si no la ven, afuera está el patrocinador para que puedan comprar sus lentes y puedan verla. No, me disculpo si no se ve porque de repente está muy chiquito. Ahorita que yo lo vi en la pantalla dije, caray, no preveía eso. Pero hay algunas herramientas que sin mencionar marcas, que ahorita voy a mencionar marcas, pero sí me gustaría que lo tuvieran. Por cierto, al final de la sesión, aquellos que quieran la presentación, les voy a decir cómo les puede llegar a su correo electrónico, ¿no? Para que no tengan que, pueden tomarle fotos tantas veces quieran, pero con todo gusto se las proporcionamos. Entonces, hay 3 columnas: tecnología de inteligencia artificial, qué hace, qué capacidades clave tiene, y aplicaciones típicas para pymes. En otras palabras, este es como el glosario de lo que puedo hacer como inteligencia artificial para mi pyme. Y me parece que es una de las láminas de mayor valor agregado de esta conversación. No voy a abundar en todas, pero me voy a permitir comentar algunas de manera que sepan qué tiene y la podamos interpretar. Por ejemplo, inteligencia artificial generativa nos puede ayudar a manejar texto, imagen, audio y video. ¿Qué hace? Genera contenido a partir de prompts. Ya dijimos que ¿qué era un prompt? Una pregunta. Que la gran habilidad
que tenemos que desarrollar es saberle preguntar a la máquina. Si no le sabemos preguntar a la máquina, no nos va a arrojar algo adecuado. Hay seminarios tan solo, hay diplomados tan solo para hacer prompts, para el tema de inteligencia artificial. Cursos completos para hacer prompts. Yo digo que no es para tanto, pero podemos hacerle preguntas correctas. Por ejemplo, redactar textos, crear imágenes, resumir documentos. ¿Qué aplicaciones típicas para pymes existen que tengan este tipo de cosas? Bueno, pues hay aplicaciones para automatizar marketing, por ejemplo, generar un post para Instagram, para TikTok, hacer emails, para poder publicar en blogs, generar propuestas, resumir reportes, crear diseños simples. Entonces, si quieren ustedes encontrar una inteligencia artificial, que ahorita les voy a pasar una lista de logotipos y de marcas, pero le ponen a su ChatGPT o a su Google más cercano, dime herramientas de IA generativa que me ayuden a ¿qué? Escribir mejor un email. Y les van a salir. Y ahí ustedes lo pueden hacer. Pero hay cosas que podemos hacer mucho más fácil. Y les voy a dar un ejemplo muy personal. Tengo la gran fortuna de que me invitan a hablar a muchos programas de radio, porque me gusta la economía y les gusta a algunos programas de radio, algunos que les comente los indicadores que salen, que si el indicador adelantado de la actividad económica, que salió el Producto Interno Bruto, que si ya salió la inflación, que si ya salió el empleo, que ya salió la encuesta del INEGI de no sé qué mandangas, y les gusta que les comente. Esto que les digo era una broncota porque, como probablemente también para ustedes, la agenda la traemos bien apretada. Entonces, claro, el generar un comentario de 5 minutos para el programa de radio de Sutanito de Tal a las 5 de la tarde en Radio Metrópoli, pues suena muy bien, pero cuando salió la noticia hace rato, tú tuviste junta a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, trayecto de 11 a 11 y media, a las 12 otra junta, y llegó a las 2 de la tarde y te está timbrando el teléfono y te dicen, ¿me puedes hacer el comentario cuando tú no has leído ni la noticia? Tienes una bronca, Houston. Porque la noticia salió ese día en la mañana, no es de que, ay, Roberto, lo hubieras puesto en tu agenda desde hace una semana y lo hubieras visto hace una semana. No, salió hoy en la mañana la noticia, y la tengo que comentar hoy y la tengo que correlacionar con otros indicadores para poderle decir algo que le genere valor a la gente. Bronca. Pero ¿qué tal que salió la inteligencia artificial? Y es una maravilla, porque abren su inteligencia artificial, bajan el archivo del indicador del INEGI, que es un PDF, lo cargan a la inteligencia artificial y le dicen, ChatGPT, hazme de favor un comentario para el radio, ameno, que dure 4 minutos, tomando en consideración este comentario que te pongo, y por favor, busca en el internet las noticias que al respecto hayan salido, y por favor, añádale los comentarios que no esté considerando la encuesta. Y en 30 segundos tienes tu comentario. Todavía más ambicioso aún, por favor dirígelo para el programa de radio 123 con tal persona. Y entonces aparece ya el prompt, que además me aparece en la computadora y en el ChatGPT del teléfono, y aparece y entonces dice, buenas tardes, estimado Sutanito de Tal. Gracias por invitarme a tu programa. El día de hoy vamos a comentar de este indicador. ¿Se ve? Entonces, algo que me llevaba 1 hora o 2, me lleva 30, bueno, tal vez 5 minutos, y lo puedo hacer estacionado en un semáforo. Bueno, tal vez en un semáforo no, pero en una calle. Bueno, algunos semáforos en Guadalajara sí durarán 5 minutos. Pero se ve esa parte, es un ejemplo muy sencillo. Les llega un correo y dicen, le tengo que responder este correo. Pues si tienen Google y tienen Gemini o tienen Copilot en el Outlook, le dicen, dame una sugerencia de respuesta a este correo.
y le responde. Si está muy formal, le dicen, está muy formal, por favor hazlo más coloquial. Y lo hace más coloquial. De favor no olvides ponerle tal información. Y añádale estos datos que te voy a poner aquí de este archivo. Y se los añade a su correo en 2 minutos. Lo hace más rápido que si se lo explicaran a su asistente para que ella lo haga, o para que él lo haga, o a algún compañero de su equipo. ¿Se ve? Esas son cosas prácticas que podemos hacer y que tenemos en el día a día. Y es con esto. Entonces, esta herramienta podemos usarla, esta tabla, para poder identificar cosas que nos pueden ayudar. Y hay 1000 cosas que se pueden hacer, desde imágenes, canciones, playlists. Van a tener una fiesta en su casa. ¿Qué creen? ChatGPT ya acaba de tener su actualización y está vinculado con Spotify, con Expedia, con no sé cuántas más aplicaciones, y ya pueden pedirle que les haga el playlist para su fiesta hoy en la noche, porque van sus compas, y que esté de esta naturaleza. Ah, pero antes ChatGPT lo ponían y les ponía las canciones, entonces ahí te veías tú buscando en el Spotify la canción de tal, con no sé quién, y ya la agregabas, ¿no? No, ahorita ya lo hace, te dice cuál es tu usuario, y te lo carga a tu Spotify como un playlist más, que ya lo tienes en segundos. Entonces, estas herramientas prácticas nos pueden ayudar para hacer reconocimiento y análisis, para esas cuales, qué aplicaciones o algunas que hay. Todos los días sale una nueva, aquellos que sean muy clavados con la inteligencia artificial me podrán debatir algunas, pero estas son las más comunes para la gente como yo de a patín, ¿no? Si hay aquí alguien así muy elevadón, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero Google Lens, que ya no existen propiamente los Google Lens, pero ahora están los de Ray-Ban, ¿no? que generan imágenes, pero ahora con su teléfono, si ustedes dicen, oye, ¿qué es esto y cuánto cuesta? La apachurran al Google y tiene una camarita al lado derecho o izquierdo, dependiendo del sistema, y lo pones. No, pero Google Lens creo que ahí se refiere más bien a la tecnología de Google, donde tú le posicionas una imagen y hace la búsqueda basada en la imagen. Correcto. En el Google tú le pones esa camarita que viene, lo apuntas a lo que tú buscas y dices, ¿este árbol es una acacia o es tal cosa, no? Entonces tú lo pones y te dice, sí, este árbol es una acacia y mira, no sé qué, ¿no? Entonces, Microsoft Seeing, reconocimiento de voz, tienes Otter, Speechify, Dragon, análisis de datos, pues tienes Power BI, Tableau, Obviously. En automatización de tareas tienes un montón. No me voy a ir uno por uno, pero lo que quiero decirles es aquí hay algunos ejemplos muy claros que pueden ir poniendo. Por ejemplo, está para imágenes, está Sora, ¿sí? Y eso también está muy bueno. No sé si viene Cloud aquí. Sí, Cloud es otra inteligencia artificial muy buena. Hay Perplexity, es una que anda por ahí rondando, pero la verdad es que a veces es bueno usar un par como para complementar, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas muy padres que se pueden hacer si usamos correctamente la inteligencia artificial. ¿Qué aplicaciones prácticas puedo tener para mi empresa? Para atención a clientes a través de chatbot, que yo los odio, pero pues de repente dicen que sí aumentan las ventas. La neta, a mí cada vez que me contesta el chatbot de Volaris lo quiero ahorcar y no sé por dónde, ¿no? Pero porque no sirve para nada, nada más para hacerte enojar y esperar 2 horas a que realmente hables por teléfono, pero bueno, supongo que alguien ha de funcionar de alguna manera. Para marketing y ventas, para finanzas y operaciones, para gestión y para redes sociales. 4 tecnologías fáciles que les quiero compartir, que yo encontré y que me han servido y que le han servido a algunas empresas. Evidentemente ChatGPT y Copilot. Esas son de cajón. Y aquí hay una recomendación. Ninguna inteligencia artificial la van a aprender por ósmosis. No existe. Esto es como tocar el piano. O sea, si no te sientas y tocas el piano, no vas a aprender. Tienes que practicar, aprender a nadar nadando, quitarnos el miedo.
Hay ejercicios que ponen en la red y te lleva desde, haz un dibujito de un perrito y métete a tal inteligencia artificial y vas a ver cómo te genera y tú entrenas a tu inteligencia artificial para que, está bien, pero seamos prácticos y lo podemos usar del día a día al ChatGPT. Lo pueden personalizar, los puede saludar con su nombre. El mío me dice, buenos días Roberto, ¿cómo estás? ¿Ahora qué puedo ayudarte? ¿No? Sí. Porque además entiendo, entre más interactúes, más vas teniendo información tuya, ¿correcto? Las capas van subiendo, tienen más datos. Por ejemplo, el mío me dice, ¿qué puedo hacer hoy para ti, para Bursar y para Aldea Financiera? Así me contesta. Cuando yo ya le pongo, oye, hazme una carta para esto, me responde hasta el final, aquí está tu carta, ¿quieres que le agregue el logo de Bursar o el de Aldea Financiera? Pues el de Bursar o el de Aldea Financiera, o los dos. Y ya, ¿firmas tú o quién firma de tu equipo? Ya lo hace automático, solito lo va aprendiendo, ¿no? Cada día lo hace más, hay que irlo entrenando y es muy práctico. N8N, hay varias inteligencias artificiales, pero esta lo que hace es programar una serie de actividades y procesos dentro de la empresa y une distintas piezas de sus ERPs o de sus CRMs para programar cosas y conecta apps y ahorra un montón de tiempo. Cobro, esta es para las pymes, a mí se me hace fenomenal. ¿Quién de ustedes no le preocupa la cobranza de clientes? No le preocupa. A ver, ¿a quiénes sí nos preocupa la cobranza de clientes? A todos. ¿No les pasa que tienen que la factura, conciliarla, a ver si, claro, cada quien tiene sus sistemas, pero ¿qué pasa si llevan el sistema más universal del mundo, que es el Excel, y ya no quisiera pensar en algunas libretas, ¿no? O los que tienen ahí de 30 días y 15 días, ¿se acuerdan que así había las cajitas que poníamos, se cobran 15 días, 20 días? Bueno, esta de cobro les automatiza todo. Ponen la factura, el cliente, cuando vence, le manda un correo al cliente, le recuerda de la factura, le agradece y eficientiza. Cuando te contesta y el cliente paga y te manda el comprobante, lo registra y te va llevando la conciliación de las facturas. Y hay otra que se llama Rablo. Esta está bien padre y me gusta promoverla, la neta, porque hay que promoverlo de Jalisco, porque Jalisco es México, pero esta la generó CompuSoluciones, que es una empresa que probablemente conocen, y está muy padre porque hace muy parecido lo de N8N, pero la verdad es que está en constante evolución y es muy amigable desde el punto de vista de sumar cifras y generar análisis de bases de datos y sumar aplicaciones. Ahorita les voy a poner algunas imágenes. Bueno, ChatGPT, pues ya saben, ¿no? ¿En qué puedo ayudarte? OpenAI, el prompt es lo más importante. Podemos buscar con ChatGPT. Hay una cosa que sí me gustaría comentar. ChatGPT tiene dos niveles como de búsqueda. Lo que son los proyectos y los que son los chats. Los proyectos te suman chats y te pueden sumar archivos y páginas web y distintas cosas, como si fuera una carpeta que te suma un montón de cosas, y luego en esa carpeta, en ese proyecto, al propio ChatGPT le puedes pedir que consulte cosas de adentro de eso. Entonces, lo cual a veces es conveniente, porque muchas veces se utiliza mucho como si fuera el Google anteriormente, ¿no? Búscame esto, pero puedo ir generando búsquedas, por ejemplo, para una investigación académica, o si alguien está haciendo su tesis, o un trabajo escolar, o una investigación de algún tipo, es muy útil esa parte de generar proyectos. Cobro, y aquí está un poquito la interacción, se encarga de recordarle a tus clientes cuándo pagar, enviarles ligas de pago automáticas, conciliar por ti y dejar a tus problemas de gestión de cobranza. Eso está en la página, está enfocadísimo a cobranza. Esta es N8N, y entonces te pone desde las operaciones, desde el tema, por ejemplo, de recursos humanos, desde capacitación, el estar generando tickets internos de cómo por ejemplo, para mantenimiento o un tema de seguridad, te convierte
aplicaciones para poder atender clientes, en fin, te integra mucho más cosas, temas de clientes y CRMs, y puedes inclusive generar pitches de ventas y videos y cosas para que tus clientes los vean a través de esta aplicación, y lo integra hacia atrás de manera que tu página lo pueda tener mucho más amigable. Rablo es un software que digitaliza, estandariza y centraliza actividades clave como flujos de autorización, por ejemplo, clásico de, para comprar eso lo tiene que autorizar el director, esto lo va generando automático, gestiona documentos, los va almacenando y te los va poniendo de tal manera que cuando los consultas, como es inteligencia artificial, pues no es como si lo consultáramos en el navegador de archivos, ¿no? O en el Finder para aquellos que utilizan Mac. Lo hace automático y por inteligencia y te genera alternativas y opciones. Está muy bien desde ese punto de vista. Y aquí tengo un pequeño videíto de Rablo, porque la verdad se los quiero poner porque está bien interesante, dura un minutito. Este chavo que está aquí es el director de inteligencia artificial de CompuSoluciones, se llama Rafael Flores, y yo no, la verdad no tengo nada de eso, nomás es buen cuate y súper inteligente para estos temas, e hizo algo que me llamó la atención y se los quise compartir porque creo que ejemplifica mucho todo lo que hemos venido hablando. Hola, soy Rafa. Bueno, no realmente. Ni esta imagen ni esta voz con la que me escuchan son reales. No soy Rafa, soy un clon creado con inteligencia artificial generativa. Increíble, ¿verdad? Esta tecnología está revolucionando el mundo. Puede crear textos, imágenes, voces e incluso realizar tareas complejas que antes eran inimaginables. ¿Sabías que en los próximos 5 años se espera que el mercado de inteligencia artificial generativa crezca un 40% anual? El futuro está aquí y está cambiando rápidamente. Un gran ejemplo de esta revolución es nuestra nueva solución, Rablo. Así que te doy la bienvenida a la nueva era de la digitalización en las empresas. Rablo es la mejor solución para digitalizar, centralizar, estandarizar y gestionar tus procesos certificados en ISO y en general todo tu sistema de gestión de calidad. Configura tus procesos y flujos de autorización en segundos gracias a nuestra inteligencia artificial. Inicia procesos, solicita autorizaciones y coordina tus tareas, todo en el mismo lugar, dejando las evidencias que auditoría necesita y construyendo reportes de mejora continua. Autoriza y controla tus procesos desde WhatsApp o en cualquier dispositivo móvil. Esto es Rablo. ¿Estás listo para evolucionar tus procesos en la era de la inteligencia artificial? Con Rablo, la transformación digital es sencilla y eficiente. Conviértete y toma el control y deja de adaptarte a otros sistemas y permite que Rablo se adapte a ti y resuelva tus necesidades. Te comparto nuestro sitio web y recuerda que estoy para ayudarte. Este video fue creado 100% con inteligencia artificial generativa. La verdad es que está padre, ¿no? Es un video que aquellos que conocen a Rafa, la neta sí se parece. Tengo una, para ustedes en Aldea Financiera está la entrevista con él. Ese no es inteligencia artificial. No voy a tener la conferencia completa, está en Aldea Financiera para el que la quiera ver, dura como media hora, 35 minutos, pero al final del camino sí da muchos insights de inteligencia artificial que vale la pena ver, que complementarán de alguna manera esta charla también. ¿Cómo puedo tener algunos casos, ejemplos que puedan servir de inspiración? La verdad es que cuando estaba haciendo esta conferencia decía, híjole, es que hay tantas cosas y cada empresa tiene sus cadaunadas. No es lo mismo una empresa comercial, a una empresa de servicios, a una empresa industrial o una empresa de tecnología. Cada una tiene distintos procesos, una microempresa, a una pequeña o mediana o una grande. No es lo mismo ser el hombre orquesta y contestar de este lado ventas y de este lado compras, ¿no? A ser una empresa que está más establecida o que ya tiene algunos años de historia.
Entonces hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta cuando lo vemos. Pero lo que dije es, bueno, voy a poner algunos ejemplos que pudieran servir. Y dije, este es un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, una agencia de marketing tenía problemas para cumplir las fechas de entrega y necesitaba contratar personal eventual para momentos de alta carga de trabajo. Aplicó N8N más ChatGPT para reportes automáticos y antes el trabajo manual le tomaba 3 días, ahora le toma horas y tiene menos errores, tiene un 80% de eficiencia y más enfoque a estrategia. Es un ejemplo muy concretito, pero espero que genere inspiración. Y cuando lo he platicado este ejemplo, gente me pregunta, oye Roberto, pero está grave, ¿no? Porque antes contrataba gente y ahora ya no va a contratar ni eventuales. Eso es cierto, pero al final del camino, pues si bien siempre hay que cuidar a la gente, pues también queremos eficiencia, ¿no? Y es complicado cómo va a ir evolucionando, pero entiendo que generará un justo medio donde también contratemos gente para este tipo de cosas. Otro ejemplo, Aceros El Fuerte, se me ocurrió el nombre, sí es una empresa real, pero no se llama Aceros El Fuerte, está aquí en Jalisco y distribuye acero. Su área de cobranza dedicaba mucho tiempo y pensaba necesitaría más personal. ¿Por qué? Pues porque sus clientes eran constructores y de repente pues aquellos que están en la industria de la construcción o vinculados, pues no me dejarán mentir que pues son como los 7 caballos del apocalipsis, ¿no? Son superjinetes, ¿no? Y pues aplicó cobro para monitorear ventas y flujos y antes el director esperaba la información de fin de mes para ver cómo evolucionó la cobranza, ver si aumentaban los días de cobranza o disminuían. Y ahora con esta tiene alertas automáticas, le dice cuando la cobranza aumenta de cierto nivel, cuando algún cliente importante ya lleva más de tantos días de retraso y ya puede tomar medidas al respecto, y ha ahorrado muchas horas y ha tomado muchas decisiones. Y entonces la conclusión es que la inteligencia artificial no vino a quitarnos el trabajo, vino a hacerlo más eficiente. Ya hay copilotos que les llaman así, que lo que están visualizando hacia futuro es que no tengamos alguien que sustituya a una persona con la inteligencia artificial, sino alguien que pueda hacer muchas más cosas gracias a que tiene un copiloto que le va ayudando a resolver cosas. Entonces un colaborador que antes le llevaba a hacer la conciliación bancaria un día, pues ahora a lo mejor lo puede hacer en media hora, en 1 hora, gracias a eso, y se puede enfocar a otras tareas, por ejemplo, que siempre están pendientes a las empresas, como la modificación del catálogo de cuentas contable que le ha venido pidiendo su contador o su fiscalista y que nunca se puede hacer porque siempre tienen cosas que hacer. Y hay risas que supongo que hay gente que sabe que es cierto lo que le estoy diciendo. Siempre hay cosas que la operación no nos deja hacer y entonces nos podemos enfocar a cosas más importantes y no tan operativas. Y luego, cuando venía hoy en la mañana, o desde hace días, dije, tengo que llevarles un ejemplo de neta. Y entonces dije, voy a hacer algo que verdaderamente ejemplifique como qué cosas podemos hacer con la inteligencia artificial. Y hoy en la mañana, dije, me voy a pedir un Starbucks con un agente de inteligencia artificial. Y le puse, es que le gustó cerca. Bueno, así me saluda, ¿no? Hola Roberto, lo que les decía hace rato, ¿no? Esto le puse, así, quiero pedir un café americano y croissant de pavo y panela a Starbucks que me lo traigan a casa. Punto. Si se fijan, dice configurando mi escritorio. El ChatGPT, cuando le pedimos a gente, te abre una nueva pestaña y te la pone ahí. Yo uso Chrome, me la puso ahí y empezó a navegar en el Starbucks. Bueno, se metió a Starbucks y se dio cuenta, a ver, ¿Starbucks tiene servicio a domicilio? No. Pues se metió a Starbucks y después de unos segundos dijo, caray, no tiene servicio a domicilio al Starbucks. ¡Qué barbaridad!
De repente veo y abre Uber Eats, solito. Se mete a buscar Starbucks en el Uber Eats, aparece la paginita de Starbucks en el Uber Eats, busca café, busca americano, me pregunta si quiero algún tipo de endulzante, se detiene y me dice, ¿quieres algún tipo de endulzante? Le digo, no. Continúa y me dice, ¿el croissant lo quieres integral o lo quieres normal? Integral. Entonces, lo sube a la canasta o al carrito y de repente se para de nuevo y me dice, ¿podrías poner tu email y contraseña para que procedas a pagar el pedido? Pues ya lo hago, pago el pedido y me dice, pedido en progreso, ¿no? Y de repente me aparece en el celular, porque yo lo estaba haciendo en la laptop, y me aparece ya que viene el mapita. Y entonces, aquí viene primero como Starbucks ya está casi listo, y aquí ya estaba a 2 minutos de distancia, y aquí estoy yo. Le pedí al chofer del Uber Eats que me tomara la foto para el día de hoy, y esto es de hoy en la mañana, donde yo recibí mi Starbucks, poniéndole solo este prompt, ¿no? ¿Qué pueden hacer ustedes? Pueden comprar boletos de avión, pueden reservar en Ticketmaster, pueden reservar un hotel, un restaurante, pueden hacer lo que quieran. El ejemplo que les estoy pidiendo, que es así de simple, es probablemente lo único que tienen que hacer es animarse para empezarlo a usar y que reciban su Starbucks en casa, o lo que quieran, una pizza, lo que sea. Pero ¿cómo empezar? ¿No? ¿Cómo empezar? Lo primero que les recomiendo es identificar un proceso simple, repetitivo, cosas que hagan en el día a día, cosas hasta que les hagan enojar, porque nunca está listo a tiempo. Nunca está listo el reporte a tiempo. Bueno, ese proceso que siempre es repetitivo, que es relativamente simple, lo pueden hacer aquí. Automatícenlo. Yo puse N8N, pero como quieran. O genera reportes, textos con ChatGPT. O sea, ChatGPT, si lo usan bien con el agente y tal, pueden generar resúmenes de documentos. Por ejemplo, yo hago sesiones de coaching con algunos directivos y a veces les recomiendo libros, pero en ocasiones el libro que les recomiendo o es muy caro, o me ha topado que tarda mucho en llegar, entonces interrumpe el proceso de coaching. Entonces yo lo que hago es, le pido a ChatGPT que me genere un resumen del libro, le meto algunas ideas de cosas que estoy trabajando con el que estoy coachando y le pido que el resumen del libro me lo adapte para que resalte las ideas más importantes de acuerdo a los temas que estoy viendo con mi coachee. De esa manera lo hace bien. ¿Cuánto me llevaría a mí meterme al libro, resumirlo, ver qué aplica o qué no aplica de acuerdo a lo que estoy haciendo? Un montón de... Claro, a ver, a veces me genera unas tonteras que luego les platico, de miedo, de primaria, de kinder, pero hay que revisarlo. No quiere decir que sea infalible, pero quiere decir que te ayuda muchísimo. Así a veces se las fumó, ¿no? O sea, los que usamos esto, dices, ¿de dónde sacó esto? Porque se metió a no sé qué página web de 1914 y sacó un dato de ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, así es. Y hay que irlo haciendo de tal manera que vayamos midiendo los resultados, cómo va evolucionando. ¿Cómo? Pues de acuerdo a lo que mi empresa necesite, pero me parece que el paso más importante es el primero. ¿Qué necesito realmente? Y tengo que definirlo y empezar poco a poco. Si nos queremos meter a muchos procesos, nos vamos a atragantar. Hay que empezar poquito a poquito. Por ejemplo, si yo ya tengo un sistema que maneja, si yo tuviera una tienda de abarrotes y yo tengo un sistema que me maneja relativamente de manera fidedigna mis inventarios, puedo pedirle al ChatGPT que me genere alertas del archivo que me genera, porque imagínate que tengo una lista de 10,000 productos, ¿sí? O SKUs que les denominan.
Pues si son 10,000, pues ¿a qué horas termino de leerlo? Si son 1,000,000 o 100,000, pero esto te analiza y te dice, genérame de acuerdo al consumo un promedio y ponme un máximo y un mínimo sugerido de inventario, plantéamelo en una hoja de Excel, pónmelo en la hoja de Excel y cada mes lo analizas para ver si tus inventarios están por arriba o para abajo. Eso te lleva media hora, lo que probablemente te hubiera llevado días hacer sin temas, si lo hubieras hecho a mano, ¿no? Entonces la inteligencia, que dice inteligencia, es humana más artificial, y eso genera un futuro prometedor, porque la inteligencia humana tiene sentido común. Entonces yo no le tendría miedo a la inteligencia artificial. Hay quien dice, es que cuando llegue la singularidad, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto que hay retos. ¿Alguien ha leído el libro de Yuval Noah Harari que se llama Nexus? ¿Alguien de aquí lo ha leído? Se lo recomiendo mucho. Richard ya lo leyó. Pero este libro genera algunos ejemplos que vale la pena considerar. Ejemplo, Spotify, ¿cómo elige las canciones que le sugiere? Pues de acuerdo a las listas que escuchas, la repetición, cuánto duraste en cambiarle a una canción, si la escuchaste completa, si la has escuchado varias veces, qué género de música es, y te va dando algunas recomendaciones alrededor de esto. Pero ha habido países en donde el tema se ha tornado muy complicado y donde creencias pudieran generar disrupciones sociales que generen inclusive que haya manifestaciones y agresiones nada más porque la gente lo vio mucho. No sé si me explico. Si alguien ve mucho algo que no necesariamente es cierto y el chat, las inteligencias lo convierten en viral, cada vez lo ven más, se convierte en viral y algo que probablemente no sea cierto se convierte en una creencia y esa creencia puede generar movilización y la movilización puede generar algo equivocado, solo porque es lo de moda de acuerdo a las redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Una ocasión me llegó de esos videitos que mandan en algún chat y me llegó uno que decía que habían puesto una montaña para esquiar en nieve en Xcaret. Dije, ¿es neta? Entonces lo pongo y tal cual, es un videíto, yo no sé quién fue el ocioso, ¿verdad? Pero el videíto y Xcaret y la gente esquiando y ven ahora la nueva atracción, ven con tu familia, ahora Cancún no solo es playa, sino también nieve. Yo, wow, estos de Xcaret neta que sí la hacen bien, ¿no? Y seguí y al final era un videíto por el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, y pues ahí quedó. Pero si no me ha dicho que es un videíto que era del Día de los Santos Inocentes, probablemente yo seguiría pensando que Xcaret tiene una montaña con nieve y dije, les va a salir carísimo eso, pero bueno. Yo les diría que la inteligencia artificial hay que verlo como una herramienta que no es que vaya a reemplazar al talento. Muy probablemente haya empresas, cuando estuve de secretario de Desarrollo Económico y el contacto que tengo con algunos estados y las inversiones que hay, sí es cierto, las empresas están cada día implementando más actividades de inteligencia artificial y eso está haciendo que probablemente contraten a menos gente. Hoy por hoy no ha llegado al punto donde haya despidos graves, por lo menos no generalizados en las industrias por la inteligencia artificial, sí como siempre por la rentabilidad, porque se cayeron las ventas. Hay que reconocer que pues, México está pasando por una disminución económica, Estados Unidos está pasando por una disminución económica, Europa se la pasa cascabeleando de acuerdo al país, Asia pues que sí, que si no. En fin, hay muchas cosas en el mundo que están generando ruido, que si los aranceles, que si el TEMEC. Entonces, sí hay una disminución económica que lleva a que se estén perdiendo algunos empleos o que por lo menos no estén contratando. Pero todavía no llega al punto donde la inteligencia artificial esté generando que se vayan,
haya recortes muy masivos. Por supuesto que las empresas tecnológicas cada día más que las empresas tradicionales, pero esto cada día más va a suceder. Y en las empresas complementa el talento, por ejemplo, las industrias no solo se basan en lo que una computadora puede hacer, sino también los aditamentos que una máquina puede tener. Por ejemplo, ya hay máquinas que a través de los colores pueden identificar componentes químicos. De acuerdo a un análisis como de espectrómetro, genera un análisis de colores y dice, ay, pues esto tiene sodio y tiene no sé qué y bla, 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 y por lo tanto es esto. Y puede desgranar toda una composición química de cosas. Eso ya lo hacen las máquinas. Hay máquinas, hay complementos que se le ponen a las máquinas que de acuerdo a la vibración de la propia máquina, de acuerdo a una programación, te dice si la máquina ya necesita mantenimiento o está pronta a descomponerse, o si hay algún elemento muy concreto de la propia máquina que haya que reemplazar como si fuera un consumible para que la máquina no tenga paros demasiado grandes. O la inteligencia artificial te puede ayudar a orientar mejor tus flotillas, tus rutas, tus inventarios, tu dinámica personal. La inteligencia artificial te puede llevar a tener tu agenda a través de aplicaciones como Calendly, para que la gente sepa a qué horas puedes. Ya lo hace Google, por ejemplo. Este es un tema bien interesante, porque antes lo hacía Calendly, esa función ya la tiene, no sé si a través de Calendly o no, pero ya la tiene Google Calendar. Entonces ya puedes agendar, si alguien quiere una cita conmigo, le mando la liga y ven mi calendario, no ve cada una de las citas que tengo ni con quién, pero sí ve si estoy ocupado o no, le pongo franjas de horarios donde puedo tener una reunión y la gente ya puede agendar su reunión en un horario también conveniente para las personas. Hoy por hoy, no sé si ya utilicen el Google Calendar con sugerencias de calendario, pero te pone por inteligencia artificial en dónde te es mejor y hasta a veces me dice, no, a esta hora no, porque tienes un trayecto y no vas a llegar. Yo, ay, sí es cierto, ¿no? Entonces aquí duras media hora en llegar, ¿no? Entonces no la vas a armar y eso hay que seguirlo aprovechando, pero es de estarlo haciendo. Entonces, la inteligencia artificial sí nos va a dar más tiempo, pero no necesariamente menos trabajo, y lo que sí hay que hacer es irla aprendiendo. Si se fijan, al inicio de la charla, platicamos cómo la gran mayoría de nosotros tenemos correo electrónico. Conocemos el ChatGPT y lo usamos como competencia de Google ya, ¿no? Pero puede hacer muchas cosas. El sábado estaba jugando juegos de mesa con mi familia y hay uno que se llama no sé qué 99, que es como si fuera un 1, y mi hija María José, nadie sabíamos cómo jugar, le preguntó al ChatGPT, que a ella le contesta con voz masculina, y dice, hola María José, te voy a decir que no sé qué, no sé cuál, y pues le explicó en 2 minutos, porque ella le dijo, dime de una forma rápida y sencilla, en menos de un minuto, cómo se juega tal juego, y placa, taca, 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 se lo explicó con una voz. ChatGPT en el celular, en 1 minuto lo aprendimos a jugar, lo que era el instructivo, que era unas paginotas que te hubiera llevado a lo mejor media hora en repasarlo, pero sí omitió cosas. Hubo detalles que sí hubo que referirse al instructivo, pero fue mucho más rápido. Entonces, ese tipo de ejemplos muy sencillos nos pueden ayudar mucho para las empresas. Pero a lo que quiero llegar de fondo es que cada uno de ustedes sabe qué necesita su empresa. Lo primero es identificar esa tarea repetitiva y, de acuerdo al cuadrito que puse al inicio, entender dónde cabe esa tarea, buscar la inteligencia artificial que se ponga y usar la inteligencia artificial para eso. Si dicen, ChatGPT, ¿qué inteligencias artificiales puedo usar porque tengo problemas de cobranza en mi empresa? Les va a aparecer una lista. Es decir, hazme un cuadro simplificado que compare cada una de estas aplicaciones. Les va a hacer el cuadrito simplificado. Ahora házmelo una presentación para presentárselo a mi jefe. ¿Quieres que le ponga el logo de tu empresa o no? Sí, por favor. Yo hasta por favor le digo, pero bueno, cada quien. Cada quien, ¿no? Pero el tema es que aparece el cuadrito, lo descargas y ya lo tienes para presentárselo a tu jefe. Y te hubiera tardado 1 día o medio día en hacer la comparación y te tardaste 1 hora. No quiere decir que el resto del tiempo la vas a usar para
pues ver una película en Netflix, pero lo puedes usar para muchas cosas. Por ejemplo, por ejemplo, un proyecto que tengo este próximo año. Yo tengo una comunidad que se llama Aldea Financiera. Esa comunidad de Aldea Financiera se creó en el año 2020 con la pandemia. Entonces, bueno, este año cumple de alguna manera 5 años, pero el próximo año queremos hacer un evento porque llegamos a más de 3,000 podcasts y videos en Aldea Financiera, y la verdad es que se creó para ayudarle a la gente. En esa época yo vi un estudio que se llama How is Life, cómo es la vida, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Ya no ha salido recientemente, o no sé si en los últimos días, pero salió en esa época y decía que la gente tenía 3 meses de ingresos solamente si se quedaba sin trabajo. O sea, que si quedaba sin trabajo, o sea, no tenía más dinero de más allá de 3 meses y ya se quedaba sin lana. Entonces dije, no, a la gente hay que ayudarle a que ahorre, y en eso llega la pandemia y peor, ¿no? Entonces dije, sí, hay que hacer algo, y fundé Aldea Financiera, y la verdad es que cuando busqué el URL estaba disponible en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, y dije, ya era para mí, ¿no? Y lo puse, y inclusive el lema es cuesta más no saber, porque la verdad es que es gratis todo lo que ponemos, y es para el beneficio de la gente, y hay cientos de podcasts desde hasta cómo dormir bien, hasta cómo ahorrar y cómo hacer inversiones más sofisticadas. Y por supuesto que parte de esto que me gusta hacer es para ayudarle a la gente. Y pues los invito, ¿no? Aquellos que no estén en el chat, porque muchos ya están en el chat y yo sé que por ahí los saludo en el chat, pero este es el chat, cada día somos más. Y solo es escanear con su celular eso, y los va a incluir en el chat de WhatsApp. ¿Qué va a pasar cuando estén en el chat de WhatsApp? Todos los días van a recibir un contenido de Aldea Financiera. Por ejemplo, la conferencia que esté corriendo esta semana. Hoy envié el de Rafa Flores como reforzando la conferencia del día de hoy. Pero todos los días mando análisis financieros, conferencias, entrevistas que hago a distintas personas que todas tienen algo de inspiración. Y hace rato que decía del proyecto de Aldea Financiera, y sale a colación, porque esos contenidos los voy a hacer un libro. Y si ustedes creen que me voy a poner a leer de nueva cuenta 3,000 conferencias, no va a suceder nunca. ¿Qué voy a hacer? Le voy a pedir a la inteligencia artificial que me haga, o sea, cuelgan el video de la inteligencia artificial y le dice, hazme un resumen de esta conferencia, y me lo va a hacer. Eso pues, tendré que repetirlo tal vez 3,000 veces, pero no leer la conferencia 3,000 veces. Entonces, esos temas van a suceder, y va a ser un libro que la gente encontremos inspiración de tantas cosas que hay que aprenderle a los demás. Además, van a recibir los periódicos principales, El Economista, El Financiero, El Reforma, las primeras planas nacionales, las primeras planas internacionales. Tengo un convenio con México Cómo Vamos, que es el think tank de Luis de la Calle, que todos los días manda información de los indicadores económicos, que si la inflación, que si análisis de no sé cuál. Y México Cómo Vamos es una gran fuente, y gratuitamente lo encuentran ahí, más análisis de analistas diversos de distintas casas de bolsa, y es completamente gratis. Entonces, si alguien quiere, están invitados para unirse a la comunidad. Por supuesto que queremos ayudarles, y como decía yo al principio, yo no sé qué cosas necesita su empresa, pero sí puedo ayudarles a descubrirlas a través de preguntas, como buen coach. Entonces, el que quiera escanear este código recibe un diagnóstico gratis con preguntas de su empresa, y le regreso un comentario de cómo se ve su empresa desde el punto de vista de la digitalización, sin ningún compromiso, sin ningún costo. Y por supuesto que están mis datos por si alguien quiere localizarme, si alguien quiere que platiquemos más de cómo implementarlo para su negocio. Pues esto fue muy general. Pues muchas gracias a todos.